Listo. Tu micro, estimado Eder. Estamos en vivo, no queda duda que estamos en vivo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No importa la hora en que estén viendo este video, lo importante es que están con nosotros. Gracias. Agradezco muchísimo al doctor Marciel Villarreal, quien el día de hoy nos va a impartir definitivamente un área importantísima para escuchar como profesionistas, como personas, que creo que vale la pena alimentarse de personas inteligentes que nos aportan siempre mucho y un ángulo distinto de ver la vida. Quiero agradecer también el día de hoy al maestro Patraca, quien por ahí nos hace el honor y el gusto de gestionar este tipo de reuniones, de vinculaciones, y sin duda le dan un plus a esta universidad ITCC. De parte del maestro Gerardo Contreras Piña, rector de la Universidad y Preparatoria ITCC, damos la bienvenida al doctor Marciel Villarreal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Eder. Doctor Villarreal, pues. Sí, Villarreal. Le cedemos la, como dice Eder, estamos en Querido vivo. Edgar. Ya. Pues le cedemos la palabra. Le voy a compartir la presentación. Muy amable. Le agradezco, doctor José Ángel, doctor Edgar, muy amable. El tema que vamos a tratar hoy día está referido al análisis del riesgo financiero, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos a ver el riesgo financiero, gracias, doctor José Ángel, el análisis y la gestión del riesgo financiero es un tema vigente en todos los países de Sudamérica principalmente, porque también como ocurre en muchos países de Europa, incluso Estados Unidos. Después del 2009, con la caída inmobiliaria en Estados Unidos, hemos sufrido un efecto que se ha ido acumulando, un efecto inflacionario que se ha ido acumulando, y muchas veces nos preguntamos de dónde proviene este efecto. Lo hemos previsto, estamos viendo la emisión monetaria, entonces todo esto tiene todo un ecosistema dentro del mercado financiero. Lo que vamos a tratar de entender es que dentro del área financiera existen mercados. Dentro del mercado financiero tenemos la banca, pero también tenemos otras entidades. Estas entidades que intervienen, en realidad, esto es lo que forma el mecanismo del sistema financiero de todos los países. Y cuando se unen todos estos, forman obviamente el sistema financiero mundial. Cuando hay un traspié en este sistema financiero, vamos a ver lo que está ocurriendo con el problema de la inflación, vamos a ver lo que está ocurriendo con el problema de la emisión monetaria, que son medidas de corto plazo que a veces toman los bancos centrales. Entonces, esas respuestas que a veces, estas preguntas que a veces nosotros nos hacemos, tienen respuesta cuando nosotros entendemos que una gestión de riesgo financiero puede atenuar una crisis financiera sin tener que recurrir a extremos como inflación o recesión a través del desempleo masivo. Son medidas necesarias. Yo eso lo comentaba también. El desempleo es una medida necesaria para detener la inflación o detener la recesión que ocurre en una economía en crisis. Pero ¿dónde se ha gestado esto? En el sector financiero y se ha venido acumulando. Entonces, hoy día vamos a tocar ese tema. Va a dar respuestas a muchas preguntas que nos hacemos, pero lo voy a explicar de una manera más lineal, porque lo que me interesa es que entendamos cómo podemos reconocer el análisis y la gestión del riesgo financiero. Vamos a empezar por lo básico. Si nos vamos a la siguiente, doctor, la siguiente presentación. Exactamente. ¿Qué es el sistema? Cuando nosotros vemos a veces y nos preguntamos, ¿qué es el sistema financiero? ¿Qué es el riesgo financiero? Cuando vemos nosotros el análisis de riesgo, lo primero que pensamos es en la banca. Pero la banca es solamente dentro del ecosistema financiero, es solamente un participante. Están otros, están los mismos ahorristas, los mismos prestamistas, está el mercado de valores, está el mercado monetario, ¿no es cierto? Está el Banco Central, los sistemas de supervisión o superintendencia, están los reguladores, incluso están los mercados de divisas. Todos ellos forman lo que nosotros conocemos como el sistema financiero o el ecosistema financiero.
¿Qué es el análisis del riesgo dentro de todo este ecosistema financiero? Son normas. Está enmarcada dentro de normas que son obligatorias. Esas normas obligatorias tratan de regular el funcionamiento y el manejo operativo de este sistema financiero. ¿Cómo surge todo esto? Nos vamos a remontar al 1978, en el Acuerdo de Basilea, el primer Acuerdo de Basilea que ocurre en Suiza, y ahí se establecen los montos de capital para la banca o las entidades financieras, que desde entonces cualquier financiera podía prestar, no solamente la banca, las cooperativas, había incluso asociaciones que prestaban. Entonces, en el 78 se establece mediante el Acuerdo de Basilea, el primer Acuerdo de Basilea en 1978, que toda banca o toda entidad de prestataria debe tener un capital mínimo para poder ser una entidad financiera. Ese fue el primer avance. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos, por eso surgen muchas bancas, la banca de la década del 70, la década del 80, no tenía regulaciones, se daban préstamos irregulares, se creó incluso lo que nosotros conocemos como la banca de los paraísos fiscales, donde hay bancas que se crean a veces y no tienen una consistencia física real y todo es documentaria. Entonces, después del 78, en el 80, 90, nosotros hemos visto que las regulaciones del sistema financiero se hacían necesarias porque habían quiebras de bancos. En el caso de Bolivia, nosotros hemos tenido 7 quiebras de bancos. No sé, en el caso de Estados Unidos también ha habido quiebras de bancos. Entonces, las quiebras de bancos se dieron en muchos países. Entonces, se dieron cuenta que el problema radicaba en los mecanismos que regulaban las normas obligatorias que nos ayudan a entender por qué. Porque dentro del sistema financiero no solamente es la banca, dentro del sistema financiero hay un montón de participantes. Por un lado están los ahorristas. Cualquiera de nosotros es parte de esa parte. Somos ahorristas, somos parte de ese elemento. Y también somos prestamistas. Entonces, en el sistema financiero figuran 2 elementos que son contrarios o que son por lo menos complementarios. Ahorristas y prestamistas. Y dentro de eso está la banca, el sistema financiero, la banca central, la superintendencia, el mercado de divisas y todos los otros mercados e instituciones que nosotros conocemos. Bajo ese principio surge la necesidad de proteger al ahorrista y también al prestamista, que son los extremos del sistema financiero, dentro de un aspecto lineal. Y hay un nuevo acuerdo de Basilea en el año 2004, donde se establecen las normas para regular la otorgación o para disminuir y controlar el riesgo financiero mediante la otorgación, ya sea de préstamo o ya sea de captaciones de ahorro. Es en el 2004 que se estructura el sistema financiero como lo conocemos ahora. Nace ahí el concepto del análisis de riesgo. Antes del 2004 no se sabía qué era el análisis de riesgo. Se pasaba por auditoría en la banca o se establecía una revisión del crédito a través del área comercial con los famosos oficiales de crédito o gestores de crédito. Después del acuerdo de Basilea II, se establecen las reglas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el dinero, después del año 2000, tuvimos una recesión. No nos olvidemos que en el año 98, 99, 2000, se presentaron recesiones de orden en Europa, las famosas fusiones y adquisiciones. El Banco Santander Central Hispano, el Banco Bilbao Vizcaya. Entonces los bancos, para atenuar esa recesión, empezaron a unirse. Producto de eso, en muchos países de primer nivel, por decirlo, hubieron contratiempos de carácter financiero. Tenían que ver mucho con las previsiones, con el capital, tenían que ver incluso con el manejo de las carteras. Entonces se hizo el acuerdo de Basilea. No nos olvidemos que el acuerdo de Basilea se hace gracias a los grupos de los países, el G10 y el G20, ¿no? En el 78 fue el G10 y en el año 2004 fue el G20. Los países más importantes, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Luxemburgo, muchos de esos países. Pero esos países tenían, no podían controlar ciertas condiciones del sistema financiero. Con el Basilea II establecemos las características del sistema. ¿Cuáles son esas características? Vámonos a la siguiente presentación, por favor, doctor José. Yo les he mencionado 5 puntos.
Dentro de estos 5 puntos, nosotros se establecen varios elementos dentro de la regulación y las normas que van a mantener la estabilidad del sistema financiero a partir de 2004. Administración y planificación del crédito se vuelve un tema que se maneja en todo el sistema financiero, bancas o sistema central o cooperativas de ahorro y crédito o incluso hasta financieras. Sistemas de análisis de riesgo. El sistema de análisis de riesgo se incluye como una unidad de evaluación, control, revisión, seguimiento dentro de todo el sistema, todas las entidades financieras. Se crea el concepto del análisis de riesgo y el concepto de los analistas de riesgo. Se crea una nueva profesión. No existían los analistas de riesgo antes. Se crea el tema de la gestión de seguimiento del crédito. Los créditos no solamente se determinaban por un control del oficial de crédito, se crea una unidad que hace un seguimiento de los préstamos que se han otorgado y los clasifica regularmente, cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año. Dentro de eso también tenemos el análisis de recuperación, porque como entran los créditos fallidos, se crean unidades de recuperación y existen diferentes estrategias de recuperación. No solamente es la cobranza, ir y jalonearlo y sacarle la plata. Se crean mecanismos de control y que son controles desde el momento de se otorga el préstamo. Son temas que se han desarrollado a partir de Basilea II en el 2004. Y finalmente, un tema que es importante, que lo pongo al final, gestión de la cartera de préstamos. Se establecen incluso comunidades independientes, gestionar la cartera de préstamos, que son, además de la administración y planificación, son unidades y profesionales que se encargan de vigilar y determinar y recomendar mediante covenants y condiciones la cartera de préstamos. Si un banco tiene carteras de préstamos sin garantía, debe aumentar su nivel de garantía para no poner en riesgo su solvencia. Lo determina gestión de cartera de crédito. Estos 5 puntos los vamos a mencionar en esta conversación que vamos a tener, porque son los elementos que rigen el sistema financiero a partir del 2004. Después, en el año 2010, hubo el Basilea III, pero en el año 2010 se vuelven a reunir los países por un motivo. En el 2009, no nos olvidemos de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Entonces, ¿qué se establece en el Basilea III? Principalmente la disposición de capital de todo el sistema a través de las entidades financieras. Debe ser necesario regular y establecer el monto de capital mínimo para que puedan funcionar. Y el capital se establece y se regula en base a la calidad de la cartera de crédito. Entonces, esto obligó a que los bancos que no tenían solvencia o que tenían un capital menor al requerido, tengan que cerrar o tengan que fusionarse nuevamente. Volvimos a tener la misma situación que habíamos tenido en el año 2000 o 99-2000, pero esta vez ocurre en Estados Unidos, donde algunos bancos se compran, se fusionan, pero principalmente se aumenta el requerimiento de capital. Eso pasó en el año 2010. Hasta nuestros días hemos tenido conflictos porque la crisis del 2009, la crisis hipotecaria del 2009, se la ha tratado de amenguar mediante políticas fiscales, no políticas monetarias. Políticas fiscales como regulación de la tasa de interés, hemos tenido que también en parte han sido monetarias, pero más fiscales. Hemos tenido, por ejemplo, control de tasas de interés, emisión monetaria principalmente. No nos hemos basado básicamente en el control de tasas de interés, que es una competencia de la banca central. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que como ha habido una emisión monetaria, después del 2009, 2010, 2011, el sistema empezó a tener nuevamente liquidez, porque una de las características del riesgo es la iliquidez. Entonces, una iliquidez aparente, pero que ha tenido consecuencias. Hoy en día nosotros vemos esta consecuencia. La emisión monetaria ha creado una inflación. Yo comentaba en una conferencia el año pasado, 15 años, hace 10 años, una acción de Amazon o una acción de Microsoft valía 10.000 y hoy día vale 100.000 por la inflación. Ha habido una inflación. Entonces, la fortuna de Elon Musk es de 3.000 o 6.000 millones. Cuando antes nosotros teníamos regulaciones dentro de varios esquemas. Ahora, lo que nosotros vamos a tratar de ver dentro de esto es
para poder hacer la verificación del análisis de sistemas de riesgo, nos vamos a concentrar en las entidades financieras. Estos 5 elementos los vamos a revisar a través de entidades financieras específicas, o mejor dicho, entidades financieras que son ya más correspondientes, no como un global del sistema financiero. Pero entender eso nos va a ayudar, porque si bien las medidas que se toman de manera interna no tienen un control directo sobre la emisión monetaria ni sobre la regulación de las tasas de interés que corresponden a la banca central, los bancos sí pueden controlar parte de las crisis financieras a través de políticas dentro de lo que es el análisis del riesgo financiero. Vamos a la siguiente porque ya es el primer tema para que podamos entenderlo. Cuando nosotros hablamos de la administración y planificación de cartera, tenemos que entender estos puntos. Los mercados, existen los mercados de capitales, los voy a pasar rápidamente para que no nos perdamos mucho, porque la administración y planificación de cartera o de crédito tiene un solo objetivo: darle orden y darle categoría a los préstamos que existen dentro de una entidad financiera. Mercado de capitales y tipos de banco. Entonces surge un elemento que es importante reconocer hoy en día: los tipos de bancos. Existen bancos hipotecarios, existen bancos agrícolas, existen bancos de pymes, existen bancos para mujeres, son determinados para comercio. Fue a partir de estas regulaciones que nosotros hemos definido. Hoy en día nosotros nos es común ir a una banca. Yo, por ejemplo, utilizo la banca de consumo por mi tarjeta, pero hace 15 años la banca era una sola. No había esa diferenciación. La administración y planificación de cartera ha tenido como elemento la categorización de la banca. Y eso nos ha permitido también poder manejar una categoría de la cartera de préstamos. Hasta el punto que la cartera ha saltado del banco y se han convertido en bancos diferentes. Cada banco está especializado en un área de su cartera. Cuando hablamos nosotros de ciclos y tipos de préstamos, mercado de capitales, hablamos de las tasas de interés que varían dependiendo del tipo de banca que vamos a tener. Una banca hipotecaria tiene las tasas más bajas. Una banca de consumo tiene las tasas más altas. La tasa de crédito del Visa es de 24. Los préstamos hipotecarios, a veces su tasa anual no es de 4 o 5%. Entonces, eso también creó dentro de los mercados de capitales diferencias regulatorias para las tasas de interés dependiendo del tipo de banco. Por eso que cuando hablamos de administración y planificación de crédito, ha habido una categorización de todo el segmento financiero. Nosotros que somos un poco mayores, recordamos que antes del 90 la banca era una sola. Los jóvenes hoy en día pueden contar hasta 12 tipos de bancas distintas. Cuando hablamos del ciclo y tipos de préstamo, ¿a qué nos referimos? El préstamo surge desde el momento en que se solicita, es verdad, pero no termina con la otorgación del préstamo, termina con la recuperación del monto o del importe prestado. Ese es el ciclo del préstamo. Entonces, normalmente antes teníamos la tendencia de que el préstamo concluía cuando se otorgaba el préstamo y le correspondía a otra unidad desarrollar la recuperación legal, no sé. Hoy en día no. El ciclo del préstamo es completo y tiene consigo un elemento. El ciclo es recurrente. ¿Por qué? Porque el préstamo es vigilado desde la otorgación hasta la recuperación. Ese es el ciclo del préstamo. Hemos avanzado un paso más. Y lo que antes era la recuperación legal se ha convertido en una unidad, que ya la vamos a ver más adelante, la unidad de recuperación de crédito. Que no tiene que ser algo malo o negativo. La recuperación puede ser incluso de manera pacífica y puede ser hasta con mayores ventajas para la banca. Cuando hablamos de la gestión y control del riesgo en la planificación, ¿a qué nos referimos? Después del 2004 hemos establecido controles incluso dentro de la categoría de los préstamos. Los préstamos no son iguales. Desde el momento que se otorgan, el día 1 los préstamos pueden ser iguales al momento de otorgarse, pero empiezan a diferenciarse a medida que pasan los días. Pueden ser normales, pueden tener problemas potenciales, pueden ser dudosos, pueden ser problemas de alto riesgo o pueden ser problemas o pueden ser préstamos perdidos. 5 categorías que hemos creado a través de
el sistema de análisis financiero dentro del Acuerdo de Basilea II. Los créditos normales los manejamos dentro de un pago regular. Pero cuando empiezan a haber retrasos, ya sea de un día, de 2 días, se reclasifican estos préstamos. Por eso la gestión de riesgo en la planificación de la cartera tiene que ver mucho que ver con el cumplimiento y los días de retraso o mora, que le llaman, en los préstamos. Ese ya es un indicador para poder reacomodar nuestra cartera. Es un regulador dentro de la gestión y control de riesgo a través de la planificación. Un retraso de normal lo pasamos a dudoso. Y si siguen los retrasos por más de 30 días, pues lo pasamos a problemas potenciales. Y si siguen, los pasamos a un problema de alto riesgo o de riesgo de recuperación. Y si directamente no nos paga después de 4 meses, 5 meses, podemos hasta incluso darlos por perdidos. Un crédito perdido. Pero no porque se elimine, sino porque dentro de la cartera debemos manejar un control de cartera para minimizar el riesgo del ahorrista. En todo este proceso, recordemos que está el ahorrista y el prestamista. Toda esta estructura de análisis de riesgo tiene un objeto: minimizar el riesgo para el ahorrista. Se controla, se regula, se categoriza, porque eso tiene un objeto: que cuando ocurra el evento de riesgo o la crisis, el que esté protegido sea el ahorrista. El banco tendrá que recurrir al capital, pero el ahorrista debe ser el que se salve. Cuando vamos a los otros puntos de la administración de cartera, antes no se manejaba más que un formulario de préstamo. Hoy en día nosotros, después del 2004, todos estos últimos 15 años, manejamos perfiles de compañías. No es lo mismo una compañía minera que una compañía pesquera, que una compañía agrícola, que una compañía de comercio, que una compañía manufacturera. Se ha creado dentro de la entidad financiera un elemento que se llama el perfil de la compañía o el perfil de la empresa. Los expertos en análisis de riesgo manejan perfiles de compañía. Eso nos determina incluso las políticas y las condiciones de crédito que debemos otorgar a cada préstamo, dependiendo de la compañía que nos solicite el crédito. Eso es un elemento importante. Otro aspecto que es la identificación de las características de la empresa. Ligado al perfil de la compañía, no es lo mismo una compañía constructora, donde su flujo de caja puede ser todo el capital fijo que maneja una pequeña pymes. Entonces nos encontramos que debemos identificar las características de la empresa que nos van a ayudar a regular la cartera del banco. Luego vienen obviamente las finalidades dentro de los objetivos de crédito, los estándares, ¿no es cierto? Y diseñamos un formulario de solicitud de crédito. Es un promedio que todos los bancos pidan los datos generales. Luego piden los aspectos de comerciales, las ventas, las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Y al final piden las deudas, qué deudas tiene, qué compromisos maneja, y dentro de eso se establece un parámetro. La banca maneja modelos de formulario de solicitud de préstamo por un objeto. Esos elementos son migrados para hacer un control de la calidad del préstamo, o antes de ser otorgado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí la administración y planificación de cartera tiene esos elementos. Cuando yo hago un formulario en un banco para pedir un crédito, ya sea una tarjeta, ya sea un crédito hipotecario, un préstamo de capital, estoy dentro de un ámbito que se llama administración y planificación de crédito. Ya incorporamos, y ahí se crean los famosos folios. Aquí los que hemos trabajado en bancos sabemos que en toda entidad financiera está la unidad de folios. Se le crea una carpeta a cada cliente física o se le crea en el sistema una carpeta. Aquí entramos en ese sistema, solo que lo hemos modernizado, porque ya no son carpetas con documentación amontonada, son carpetas con categorías, diferenciaciones. Y esas diferenciaciones las podemos ver hoy en día a través de otros aspectos mucho más tecnológicos, ¿no? Como son el manejo informático de toda la información. Eso sería la administración y planificación de crédito para que podamos entender el siguiente elemento que es la base de esta conversación que estamos teniendo. Si vamos a la siguiente presentación. Este es el punto central dentro del análisis de riesgo. Cuando hablamos del sistema de análisis de riesgo, que era una palabra nueva en el año 2003, 2004, no se conocía en Latinoamérica, en España, en Europa, también se estaba dando los primeros avances porque no se tenían ni siquiera los márgenes de regulaciones. Todos los bancos centrales y la superintendencia de banco en todos los países de Sudamérica y de Europa, incluso de Estados Unidos,
establecieron lo que nosotros llamamos sistemas de calificaciones en la evaluación. Su crédito se califica 1, su crédito se califica 4 o se califica 5. La calificación estaba ligada a un aspecto de calidad de pago, como ya dije antes, normal, dudoso, problema potencial, con alto riesgo de recuperabilidad o pérdida. Pero a eso se le va sumando otro aspecto importante. Cuando nosotros ya establecemos un sistema de análisis de riesgo dentro de las operaciones crediticias, nuestro sistema de calificación y evaluación además asume días de retraso y, lo que es más importante, porcentaje de provisión de capital. Si es un préstamo normal, a veces no tengo que previsionar, porque no hay riesgo de pérdida. Pero en el momento en que ese crédito se vuelve dudoso, debo previsionar del 5 al 7% dependiendo del país, del préstamo. Si ese préstamo empieza a tener traspiés para pagarnos y pasa de dudoso a problema potencial, tengo que aumentar la previsión, que puede ser del 15 al 20%. Cuando ya se vuelve un préstamo con problema potencial y con irrecuperabilidad, pasa al 50%. Cuando ya es de alto riesgo para recuperarse, puede pasar entre el 70 y el 80% de previsión. Cuando es un crédito perdido, debemos previsionar al 100%. ¿Qué significa previsionar? Que sacamos capital de nuestra reserva dentro de la entidad financiera y con eso creamos una previsión en caso de que ese crédito no se recupere. Seguimos con la idea de proteger al ahorrista. Es cierto que algunos sistemas bancarios no lo hacen. ¿Por qué? Porque implica que su solvencia disminuya porque descapitalizan al banco para crear las previsiones. Por eso es que una entidad financiera, para evitar crear previsiones y descapitalizarse, han mejorado su sistema de análisis financiero. Es un mecanismo que ha obligado a las entidades financieras, a las entidades bancarias, a crear sistemas mucho más eficientes de control y evaluación de riesgo financiero. ¿Por qué? Porque no quieren previsionar. Entonces necesitamos tener un control. Y esos años donde no se controlaba el crédito y se perdía y se iba a recuperación, desaparecieron. Porque como no queremos previsionar, creamos los sistemas, las unidades de análisis de riesgo más eficientes. Controlan, revisan. Y hay otro elemento también que es importante. Cuando nosotros evaluamos el sistema de análisis de riesgo, las previsiones son un marcador que ha definido incluso las pautas dentro de las condiciones de evaluación y calificación. Porque si un banco no controla sus préstamos y llegan a estar, hasta llegan a problema potencial, tendría que previsionar el 50% de su cartera. Y si es una cartera de 10 millones, se obliga a previsionar 5 millones. Entonces, eso puede ocasionarle riesgo dentro de la solvencia o dentro de la descapitalización a una entidad financiera. Pero ¿qué vino después de eso? Todo el sistema financiero en diferentes países crearon unidades de información, lo que nosotros llamamos como la información mínima requerida en los registros de crédito. ¿De dónde se obtiene? Los bancos centrales crearon sistemas SAFI o ASFI, dependiendo del país. Se crearon unidades de información o centrales de riesgo. Una central de riesgo no aprueba ni desaprueba un crédito. Las centrales de riesgo dan información y se alimentan de información de todo el sistema financiero. Cuando nosotros no pagamos un crédito, se reporta a la central de riesgo y la central de riesgo lo establece en el perfil del cliente o de la persona. Cuando otro banco ingresa a la central de riesgo y lo verifica, se da cuenta que ese cliente ya ha podido tener moras, ha podido tener impagos o ha tenido un perfecto pago de su cuenta y es un excelente prestatario. Entonces, la central de riesgo es un elemento que se ha definido a partir de la información mínima requerida en los registros de crédito. Es obligatorio. Entonces, el análisis de riesgo va ligada a información mínima requerida. Sin información no puede haber un análisis de riesgo. Y se han creado sistemas en las centrales de riesgo en todos los países
son un sistema. Y de hecho ahora con los sistemas enlazados podemos tener hasta previsiones dentro de los sistemas de análisis de riesgo. Bueno, otro elemento que nosotros vamos a ver siempre que se revisan en los sistemas de análisis de riesgo son dos elementos: el análisis de flujo de caja y el análisis de capital. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que dentro del análisis de riesgo, ya sean empresas, o ya sean pymes, o ya sean personas, analizar su flujo de caja, o su capital operativo, o su capital, o su manejo de recursos líquidos, nos va a determinar la posibilidad de pago. La solvencia de un prestatario, por muy grande que sea, si no es líquida, lo va a llevar a una mora. No podemos pagar con casa, no podemos pagar con auto, no podemos pagar con... Entonces, ¿qué necesitamos? Que dentro del análisis de riesgo se ha vuelto importante determinar el flujo de caja. ¿Cuánto de liquidez tiene esa operación de préstamo para que pueda pagarnos las cuotas? No el crédito en total, sino las cuotas. Y ahí entramos en mecanismos y sistemas de evaluación. El flujo de caja es un elemento que se evalúa y se analiza dentro del sistema de análisis de riesgo. Si tengo un sistema de flujo de caja personal, puedo pagar una cuota y mi crédito va a ser normal durante el tiempo que yo necesite. Así funciona el sistema de salario. Yo recibo un salario, entonces ese mi flujo de caja me permite pagar la cuota del banco o de la entidad financiera y puedo ser un cliente normal el resto de mi vida, sin tener una gran fortuna. Cuando pueden haber empresas que manejan mucha solvencia, mucho capital, pero no tienen liquidez para pagar sus cuotas y entran en mora. Entonces, la diferencia está en el flujo de caja. Capital, porque muchas veces nosotros encontramos un aspecto. El capital puede estar manejado a través de activos fijos o activos operativos. Otro elemento que nosotros analizamos, y ya lo he mencionado, son las previsiones especiales. Las previsiones nos dan un soporte al banco para no entrar en quiebra, al ahorrista para recuperar sus fondos, y al sistema central, ya sea la banca central de un país, para que no haya, si no hay previsiones, lo que va a ocurrir es que un banco va a quebrar y todos los depósitos que te tenían que devolver al ahorrista y están en los préstamos, por más que los prestatarios sean buenos, se rompe con la estructura financiera del ahorrista al préstamo a través de la entidad financiera y se puede producir una crisis financiera en un sistema que puede ser normal. Entonces, el Banco Central establece las previsiones como un sistema regulatorio. ¿Por qué? Porque cuando el préstamo mejora, se liberan las previsiones. No son indefinidas. Si un préstamo está calificado como problema potencial, con un 50% de previsión, por cualquier problema del mercado, el problema interno de la empresa, cuando mejora, se va mejorando su calificación y se van liberando las previsiones. Las previsiones es dinero para el banco. Eso también crea un sistema de control a la crisis financiera, que lo manejan las entidades financieras. Por eso es importante el análisis de riesgo financiero. Si vamos a la siguiente, doctor, podemos entender mejor cómo logramos que ocurra ese control de la cartera. Es cierto que el análisis de riesgo se da al momento de otorgar el préstamo, pero también ocurre y se crea otra unidad. La gestión de seguimiento de crédito es vital dentro del análisis de sistema financiero, dentro del análisis de gestión financiera. ¿Por qué? Porque la gestión de seguimiento de crédito establece una cartera y establece un sistema de verificación de los préstamos. Cuando se otorgó el préstamo, puede ser un crédito de 1 año, o como puede ser un crédito de 20 años, como es el hipotecario. La gestión de seguimiento, ¿qué es lo que hace? Ve los pagos periódicos. Ve si se retrasó 1 día, se retrasó 2 días, se retrasó 30 días. Y en base a todo ese diagnóstico que realiza de un préstamo, de 10 préstamos, de 100 préstamos, de una cartera, la gestión de seguimiento recalifica o puede reestructurar incluso la cartera de créditos. ¿Qué significa esto? Cartera comercial, cartera para consumo. Dentro del seguimiento se establecen los verdaderos objetos del préstamo y se puede subclasificar la cartera de préstamo interna de un banco.
cartera comercial, cartera pymes, cartera de consumo, cartera hipotecaria. Entonces, la cartera de crédito se redefine y se reestructura nuevamente a través de la gestión de seguimiento de crédito dentro de todo lo que es el análisis de riesgo financiero. ¿Por qué? Porque el sistema de verificación de préstamos, que es la base central de esta parte del análisis de riesgo, me está determinando si los préstamos están otorgados correctamente. Un préstamo que se otorga, por decir, con pagos mensuales, cuando es un préstamo, una cartera agropecuaria, debe ser readecuado. Porque si no, cada vez va a entrar en mora ese pobre cliente cuando sabemos que él recibe efectivo, flujo de caja, en cada cosecha o en cada venta de sus activos agropecuarios. Esos detalles que parecen que no eran considerados, dentro de la gestión y seguimiento se readecúan y solamente establecen mecanismos de acomodar la cartera sin perjudicar la banca. Un banco puede haber quebrado porque le otorgaron malos créditos y en vez de que el cliente pague en abril, que es la cosecha, se les obligaba a pagar en enero. Y siempre había mora de 90 días, con previsiones. Entonces, esos errores que hay dentro de una estrategia de planificación de cartera se pueden corregir con gestión de seguimiento de crédito. Por eso la gestión de seguimiento tiene estos 5 puntos. Establecer modelos de registro de los préstamos para que sea un formato que nos pueda corregir y mantener parámetros. Definir lo que son las carteras comerciales, las carteras de consumo. Establecer sistemas de verificación de los préstamos. La verificación es revisar incluso los plazos otorgados, las condiciones de los préstamos y crear lo que nosotros llamamos, por ejemplo, lo que son las carteras homogéneas que se pueden hasta titularizar, como ocurre con los créditos hipotecarios. Todos los créditos son iguales. Tengo 1000 créditos con las mismas condiciones, los mismos plazos, las mismas tasas, la misma región, las puedo titularizar y las puedo vender a cualquier banco, que también es otro negocio dentro del sistema financiero. Pero lo vamos a ver en otra conversación. Cuando nosotros hablamos de la evaluación de reembolso y solvencia, ¿qué hace ese gestión y seguimiento? Todavía no estamos en recuperación, unidad de recuperación. La evaluación de reembolso y solvencia hace precisamente eso. Revisa el flujo de caja de los préstamos o de la cartera y revisa la solvencia. Cuando hablamos de solvencia nos referimos generalmente a los activos con los que van a poder pagarnos en caso de una crisis. Si no tuviera plata para pagarnos, ¿qué activos tiene para poder pagarnos el préstamo? Esos 2 elementos los ve gestión y seguimiento en el proceso de vida de una operación de crédito. No esperar hasta que esté dando señales de que hay enfermedad del crédito. La evaluación de reembolso es lo que ya les he indicado. Se revisan los pagos, los retrasos, un día, se establecen parámetros, se revisan incluso las previsiones, cómo ha ido su calificación, si sus previsiones han bajado, han subido, y en base a eso se establecen hasta las condiciones de la cartera. ¿Es agropecuaria? ¿Es hipotecaria? ¿Es un asalariado? ¿Es una pyme? ¿A qué sector de la pyme pertenece? Gestión y seguimiento readecúa las carteras y puede establecer condiciones de recomendación para que planificación de cartera reacomode los plazos y los contratos de crédito. Si esa pobre cartera agrícola pagaba en enero cuando su cosecha es en abril, hay que remodificar el plan de pagos. Si una cartera de crédito, por ejemplo, de una empresa que cobra cada trimestre, es mensual, hay que remodificarlo. Las garantías son otro elemento. Dentro de la gestión y seguimiento, a veces se establecen garantías que son innecesarias. Antes, y muchos de nosotros lo sabemos, en México, en Bolivia, en toda Sudamérica, para sacar un préstamo hipotecamos la casa de la mamá, la casa de uno, el auto del tío, el auto del hermano, se hipotecaban todos los bienes y se sacaba en garantía un tercer bien. Después del acuerdo de Basilea II no se puede hacer eso. El mismo bien que a veces se toma como que va a ser el objeto del préstamo, se vuelve la garantía, ya sea hipotecario o ya sea un activo mobiliario, puede ser un vehículo o puede ser un mobiliario. Esa condición que nos permite
que haya una revisión de las garantías dentro de una operación crediticia. Gestión y seguimiento hace eso, revisa las garantías, o lo contrario, puede revisar un préstamo y ver que no está cubierto con garantías. Si ese préstamo no está cubierto con garantías, ¿qué ocurre? Hay que pedir garantías adicionales por protección del préstamo. Porque tal vez fue un préstamo que se dio bajo conveniencias políticas de gobierno o por emergencias, que una vez subsanada la emergencia nos puede permitir regularizar las garantías o los niveles de solvencia. ¿Qué ocurre muchas veces? Muchas veces ocurre que un préstamo puede tener 5 o 10 años en vigencia, pero la garantía que se revisó hace 10 años no se ha hecho una actualización. Eso también es un elemento, no es algo invasivo, no es disruptivo. Lo que estamos haciendo es regular la solvencia, porque puede ser que un cliente que tiene una línea de 100.000 tenga una garantía de 20.000, que se hizo con un avalúo de hace 20 años. Gestión y seguimiento es la encargada de regular toda la documentación, también por decirlo de un modo. Al hacer un nuevo avalúo de ese activo, la solvencia puede ser que ese inmueble valga 200.000 y demostramos dentro de cartera que estamos cubiertos. Eso nos va a permitir como banco también poder manejar nuestro nivel de solvencia interno y también nuestro nivel de previsión. Eso, por ejemplo, son aspectos que podemos ver en las garantías. No solamente pedirlas, sino que también revisarlas y readecuarlas, porque el valor de solvencia de las garantías o de los activos nos ayuda para determinar la categoría de los préstamos. La evaluación de reembolso tiene que ver con el sector y los pagos. A partir de aquí, nosotros podemos predecir lo que va a ocurrir. La cartera puede ser predicha y decidimos establecer condiciones en caso de una cartera agrícola, cuando estamos con el efecto del niño en la puerta, podemos establecer que van a haber sequías o crisis de orden climático que van a afectar las condiciones agropecuarias. Bajo ese esquema, vamos a tener que o ampliar los plazos, bajar las tasas de interés o readecuar los préstamos agropecuarios, porque tenemos, encima se nos viene el niño. O lo que pasó en la pandemia, al cerrar todos los negocios, las compañías y las personas no podían pagar sus créditos. En todos los países se establecieron programas de ayuda con inyección de capital y se establecieron dentro de la banca central y las entidades financieras reestructuración de los préstamos. La famosa reestructuración. Se le ampliaron los plazos, se le retrasaron los pagos. Dependiendo del país, dependiendo de las políticas de cada banco, se establecen. Estas son condiciones que se manejan dentro de lo que se llama gestión y seguimiento. Gestión y seguimiento de un crédito predice lo que va a pasar, o en caso de que esté ocurriendo, trata de establecer condiciones para poder amenguar el efecto negativo. 2 elementos siempre van a manejar: reembolso y solvencia. Si vamos al siguiente, vamos a entender por qué a veces nos preocupa tanto la recuperación. Gracias, doctor. El análisis de recuperación de crédito es parte del análisis de riesgo, porque el ciclo del crédito no termina con la otorgación del préstamo como ocurría antes, en el siglo XX. El ciclo del préstamo termina cuando se recupera el préstamo. Entonces, recuperación de crédito entra dentro del esquema de análisis de riesgo. Pero, ¿qué ocurre aquí? Utilizamos estrategias para recuperar un préstamo. Ya no se manda al fuerte del barrio para que vaya y lo amedrente al prestatario y que nos pague. No funciona así. No se utiliza de esa manera. Se crean estrategias, como por ejemplo, si bien gestión y seguimiento ha establecido un diagnóstico del préstamo, de la cartera de los prestamistas, análisis y recuperación de crédito utiliza ese diagnóstico para establecer estrategias de recuperación de préstamos. Yendo al ejemplo de la pandemia. Cuando entraron en mora, no se los mandó al fortachón del banco para que vaya y los amedrente. Se crearon nuevas estrategias de recuperación. Se reacomodó los planes de pago. Se reacondicionaron incluso hasta las tasas de interés. Esas son estrategias de recuperación. La idea es recuperar
el capital otorgado, pero que no sea de una manera dura y difícil para el mismo prestatario. Y al final nuestro cliente, si lo tratamos mal, como antes pasaba, se iba a otro banco. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? El análisis de recuperación de crédito, entendámoslo bien, no significa que es la parte dura y violenta de la banca, no. Es la parte estratégica del análisis de riesgo. Si yo sé que en la pandemia entraron en mora casi el 80% de mi cartera, se crearon estrategias como readecuación de los planes de pago. Es una estrategia de recuperación. Otra estrategia puede ser, antes de que ocurra el problema, si yo sé que va a venir el niño, análisis de recuperación de crédito puede prever estrategias de cómo vamos a hacer para cobrar. Tal vez cobraremos o haremos diferimiento de cuotas tomando en cuenta las posibles pérdidas de las cosechas. Por ejemplo, ideas que se pueden tomar. El petróleo y bajan los ingresos, tendremos que establecer montos que vayan de acuerdo, porque seguimiento nos da su predicción y análisis de recuperación nos plantea la estrategia. Una estrategia no siempre va a ser violenta, puede ser hasta gradual en la recuperación. Hacer que los clientes que pagan y mantienen una cartera normal, se les amplíe los montos y se les baje las tasas de interés. Esa es otra estrategia de recuperación. Si yo soy un buen cliente en el banco, mis tasas de interés van a ir bajando cada vez más. Entonces me motiva. Y es una estrategia de recuperación. Si soy un cliente que está manejando una cartera de pymes, la análisis de recuperación puede ser consolidar mis líneas de crédito o crédito por montos rotativos. No, pero le estamos dando más crédito, me dijo una vez alguien en la banca. Pero en realidad lo que estamos asegurando es que su negocio de él se ajuste. ¿Por qué? Porque recuperación sabe que si él solo tiene 50, no es suficiente. Va a quedar a mitad del camino y no me va a poder pagar. Ni a mí ni a los otros proveedores. Entonces a veces recuperación tiene que arriesgarse en el análisis que se ha hecho con seguimiento y recomendar darle más plata para que nos pueda pagar. La idea es recuperar, la idea es que nos devuelva, no que se vaya y muera en el camino. Cuando hablamos de gestión de recuperación versus reestructuración, es un tema que se ha manejado en la pandemia. Yo incluso ya no trabajo en la banca hace muchos años, pero tuve consultas en 2 de mis conferencias porque me decían, recuperación, la tendencia antes del 2000 era recuperación, embargo. Nosotros que hemos vivido tal vez una época dura en la década del 80 y 90, reconocemos momentos críticos en nuestros países, ya sea en México, ya sea en Perú, ya sea en Bolivia, en Guatemala, en Ecuador, en muchos países de Sudamérica, el embargo. Se embargaba la casa, se embargaba el tractor, se embargaba el auto. Ese mecanismo era definido como recuperación. Entonces, análisis de recuperación va muy ligado a ese concepto de que debemos quitar para recuperar. Ese concepto se está transformando. El análisis de riesgo es más apacible, no es tan violento, no es disruptivo, y me gusta esa palabra, disruptiva. Entonces ingresamos en un concepto a partir de 2004 que se llama reestructuración. Análisis de recuperación es reestructuración de préstamo. Ese es el concepto que estamos manejando. ¿Y cuál es el plan de acción? El plan de acción, reprogramar o reestructurar. Entran conceptos nuevos dentro de lo que es la recuperación. ¿Qué es reprogramar? ¿Qué es reestructurar? Son 2 cosas distintas. Cuando nosotros hablamos del análisis de recuperación de un crédito y nosotros decimos reprogramar, estamos hablando que vamos a cambiar los pagos y los vamos a dilatar dentro de un mismo plan de pagos de 30 días, de 60 días, de 90 días. Como el plan de pago se mantiene, solo reprogramamos los pagos, las cuotas. Cuando hablamos de reestructurar, y eso ha ocurrido después del 2004, cuando la crisis se ha hecho mucho más evidente, la banca ha sido agresiva y reestructura el préstamo completo, la cartera completa. Ya no solo establezco cuotas y se las dilato, no. Reestructurar significa cambiarle los plazos de las cuotas.
Si este me pagaba mensual, me pagará trimestral. Si es un agrícola, ya no le voy a cobrar por mes, le voy a cobrar por semestre, por cosecha. Se reestructuraron los préstamos, se reestructuraron las garantías. Ya no le voy a pedir la casa de la abuela, la casa del papá, la casa de la mamá, la casa del tío, no. El mismo bien es la garantía. Cuando reestructuramos el préstamo, le permitimos crecer al prestatario. Porque reprogramar es simplemente, pero él sigue atado. Reestructurar es lo liberamos de acuerdo a las condiciones que tiene. Tal vez ese prestatario ya no es un ternero, tal vez ya es un toro. Hay que reestructurar su ambiente. Cuando nosotros hemos definido estos elementos, recuperación, reestructuración, reprogramación o reestructuración general, estamos dentro de lo que es el análisis de recuperación de crédito. La recuperación de crédito es estrategia. Desde el momento en que se otorga el crédito. Cuando el crédito está en crisis, la unidad de recuperación revisa todo lo que hace seguimiento, control y seguimiento, como un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico genera estrategia. Vamos al siguiente para que entendamos que estos elementos, gestión, análisis de riesgo, gestión de seguimiento, recuperación de crédito, nos van a dar un resultado que es óptimo para la banca. Se llama gestión de la cartera de préstamos. La gestión de la cartera de préstamos en realidad es casi el último elemento, es el quinto que yo les he mencionado. Por eso les decía, vamos a tocar solo 5 temas. La gestión de la cartera de préstamos es la presentación que nosotros hacemos definitivamente dentro de los comités, dentro de los consejos directivos. ¿Por qué? Porque en la gestión de la cartera de préstamos nosotros definimos categoría de riesgo de la cartera. Sabemos cuál es el nivel de esa cartera, si es normal, si es dudosa, si es problema potencial, si es irrecuperable, si está perdida. Vamos a establecer parámetros de la cartera. Vamos a establecer categorías dentro de la cartera. Esas son las categorías de riesgo de la cartera de crédito. Debemos tener identificado cuántos préstamos son hombres, cuántos préstamos son mujeres, cuántos préstamos son del campo, cuántos préstamos son de la ciudad, cuántos son autos, cuántos son casas, cuántos son préstamos. Esos elementos que se definen están en la categoría de riesgo. Gestión de cartera de préstamos debe tener de manera ejecutiva estos elementos. Riesgos individuales y riesgos de cartera. Para poder definir el avance de la banca o de la entidad financiera, debemos determinar y debemos conocer los riesgos. Ahí me equivoqué, riesgo, no riesgo. Me comí una dice. Riesgos individuales y riesgos de cartera. Cada préstamo tiene un riesgo de manera individual. Toda la cartera agrícola tiene un riesgo de cartera, el niño que se nos viene, ¿no es cierto? Entonces, un riesgo de cartera va a obligar a tomar medidas o políticas generales para poder aminorar ese riesgo. En el caso de las cosechas, si se nos viene el niño, debemos tomar políticas y el riesgo de cartera debe ser controlado. En los riesgos individuales tendrá mucho que ver con los préstamos o las empresas o los sectores o la industria o los mercados en los que se manejan los prestatarios. Cuando hablamos de la medición de calidad de una cartera de crédito, recordemos siempre las previsiones, recordemos siempre los retrasos, recordemos siempre la evaluación de los pagos. ¿Cómo medimos la calidad de una cartera? Es verdad que tenemos las categorías, normal, dudoso, problema potencial, un problema con alto riesgo de perderlo o perdido. Se retrasa un día, se retrasa 30 días, se retrasa 120, más de 120, se retrasa 180 días, se retrasa 365 días, y junto a eso también van otros elementos, que son las previsiones. Si es normal, no previsión, o previsión del 1%. Si empiezo con dudoso, previsión del 5 al 7%, dependiendo del país. Si entro en problema potencial, puedo previsionar hasta el 20% o más del 25%. Si entro en un préstamo que ya tiene a ser con riesgo de recuperación, 50%. Si es irrecuperable, 70, 80. Y si es perdido, el 100% de previsión que salen de capital. Medir la calidad de una cartera de crédito nos va a definir el diagnóstico de
la entidad financiera y a su vez de todo el sistema financiero. Por eso, gestión de cartera de préstamo unido en cada entidad financiera nos va a dar un diagnóstico, una revisión exacta de en qué situación está. Si fuera una situación médica, cuáles son sus enfermedades o dónde va a tener un problema médico o una dolencia. En este caso, cuando ya nosotros establecemos dónde va a haber un problema de riesgo, en base a la medición de calidad de una cartera de crédito, establecemos las estrategias para la gestión óptima de la cartera de crédito. Gestión de la cartera de préstamo utiliza la información de análisis de riesgo, utiliza la información de seguimiento y gestión, utiliza la información de gestión, utiliza la información de administración de cartera. 4 unidades que dan información y aportan para que la gestión de la cartera de préstamo tenga un resultado. Estrategias para la gestión óptima. La gestión óptima de la cartera de crédito, ¿cómo se define? Mediante políticas, si son de cartera, o mediante planes o condiciones de préstamo, a condiciones. Y finalmente, dentro de la gestión de cartera, lo que yo siempre les he dicho, la previsión de préstamo y las políticas de cancelación. Hemos previsionado un préstamo y lo mantenemos previsionado hasta que el préstamo está vigente. Cuando el préstamo se cancela, se libera la previsión. Por eso es importante para una entidad financiera recuperar el préstamo, porque no solo recupera el capital del ahorrista, porque también libera su propio capital. El capital que ha previsionado para poder menguar el riesgo también es liberado. Por eso, el pago de un préstamo tiene doble significado. Para el ahorrista, le vamos a reponer su capital que le ha puesto, y para la banca en sí, para la entidad financiera, libera la previsión. ¿Qué pasa cuando un crédito está previsionado en un 25%? Si es un préstamo de 100.000, tenemos 25.000 que está inmovilizado. No lo puedo prestar, está previsionado. Pero cuando ese préstamo se cancela, me libera 25.000 que yo puedo volver a meter en el círculo del crédito. Y con eso continuamos con el sistema financiero. Este elemento de gestión de préstamo dentro de la gestión de análisis de riesgo es la unidad central de todo el sistema financiero. Cuando nosotros entendemos esto y podemos ver el alcance, podemos también afectar las regulaciones dentro de una crisis mundial, como la que estamos afrontando. Los bancos intervienen con políticas. Las políticas pueden ser medidas a través de estrategias. Y el análisis de riesgo es un elemento importante, no solamente para negar o rechazar un crédito o aceptar un crédito, sino que es importante para determinar aspectos internos de la propia entidad financiera. Revisiones, regulaciones, estrategias, recuperación o crecimiento, tanto de la cartera como de la misma entidad financiera. Con eso termino este conversatorio. Les agradezco. Cumplí la hora. Gracias, doctor José Ángel. Le agradezco mucho. La siguiente diapositiva, si ustedes quieren ver, el análisis de riesgo financiero tiene esta bibliografía que ustedes la pueden consultar. Son libros de sistema financiero. Si vamos al siguiente, también, como ustedes pueden ver, el análisis de riesgo financiero es un tema que ha tenido mucha repercusión después del 2004, al punto de que se consulta mucha información de análisis de riesgo financiero. Esto se ha manejado en base a material que ha estado en listas de más vendidos y en listas de libros agotados, ¿no? Y con eso yo les agradezco mucho por escucharme. Gracias, doctor José Ángel, le agradezco inmensamente. Doctor Villarroel, pues, híjole, temas bastante interesantes para conocer este tema de crédito. Creo que no nada más para las empresas, ¿no? Sino también el manejo del crédito a título personal, bueno, crédito individual, pues, ¿no? Es verdad, doctor José Ángel. El tema del análisis de riesgo está en varios segmentos: consumo, personal, hipotecario. Esto solamente es una intromisión rápida, porque más adelante podemos ver otros aspectos, pero el riesgo financiero en cada sector tiene un análisis distinto.
Ahora, ¿qué es lo importante que yo he tratado de ver en esto del análisis de riesgo? Que los elementos que regulan el riesgo financiero existen dentro de la banca. Y si un banco no los utiliza o no los aplica porque desconoce estos mecanismos, estas normativas, va a tender siempre a la quiebra. Bajo este esquema, por ejemplo, yo le decía eso, crear un diplomado en la escuela militar donde yo también soy docente de posgrado, ha permitido que nuevos profesionales se especialicen en esta área, aunque estamos retrasados, porque ya desde el 2004 ya llevamos 10 años, 20 años llevamos en realidad, 20 años. Sin embargo, hace 5 años recién estamos creando expertos en análisis de riesgo, hace 10, 15, hace 15 años, hace 5 años. Sin embargo, ya hace 20 años que el análisis de riesgo existe y se lo maneja. El análisis de riesgo va a permanecer unos años porque, de hecho, nosotros manejamos riesgo no solamente en el sector de la banca, ¿no? Yo lo he presentado también en otras áreas comerciales, pero las estrategias, los términos están cambiando. Por eso es que en el libro que yo le presenté, le obsequié, los términos cambian. Ya no hablamos de recuperación, hablamos de reprogramación, hablamos de reestructuración. Son elementos que van a cambiar hasta la mecánica del diagnóstico o la mecánica de la gestión del riesgo de crédito. Sí, gracias, doctor. Oye, sin duda creo que también, como bien dice, esa temática que presenta, digo, lo estaba escuchando, revisando y proyectando, puede proyectarse inclusive o llevarse, por ejemplo, al ámbito de la gestión organizacional de instituciones educativas. Ahí, por ejemplo, el riesgo, como plantea, podemos traducirlo, por ejemplo, o equipararlo al tema de la deserción escolar, por ejemplo. Entonces, como decía, cómo de pronto hacer no sé si se ha apropiado el tema de la previsión para el tema de la deserción, o bien me quedo con esta palabra, una anticipación al factor de deserción, que habría que tener muy en cuenta a la hora de... Usted me está invitando a seguir pensando, doctor. Yo le recomiendo mi conferencia que di en Costa Rica, donde hablo de la investigación interdisciplinaria, porque es metodología del sistema financiero y aplicarlo a áreas del sistema educativo. Eso es investigación interdisciplinaria. Y me alegra, porque la investigación interdisciplinaria es un paso que nos va a permitir ir hacia la nueva ciencia, que es la complejidad y la investigación transdisciplinaria. Yo le comentaba eso en la conferencia precisamente, cuando nosotros hacemos lo que usted quiere hacer, entonces el investigador ha despertado, yo le digo, porque la ciencia y las universidades todavía están en la multidisciplina, todo se maneja de manera separada. Pero cuando alguien quiere hacer que la metodología de una disciplina pase a otra disciplina, estamos un paso adelante. Somos Isaac Newton dentro de la investigación del 2021. Lo felicito, doctor José Ángel. Con la interdisciplina podemos aplicar lo que es la disciplina del sistema financiero y aplicarlo a regulaciones del sistema educativo. Y sería algo excelente, porque usted tiene los mecanismos. Solamente hay que hacer la coherencia en las dos disciplinas. Usar la metodología de una y aplicarla en la otra disciplina. Sería excelente. Y no solamente el factor de deserción, porque también, al menos en el caso de México, por ley, todas las instituciones educativas están obligadas a ofrecer un porcentaje en becas. Entonces, también, claro. Entonces ahí también, bueno... Estrategia. Ahí entra el tema de la estrategia. De mi población, yo aplico el 5%, claro. Pero ese 5% no necesariamente tiene que ser al 100% cada una, sino puedo hacer como decía, diferir esta parte. Como dice, tiene que ver un poco con la estrategia, ¿no? Y permitiría adelantarse a la deserción. Ya lo platicamos después. Mi consejo, doctor, es que usted cree esa categoría, porque yo veo que ya estoy vislumbrando que usted puede crear una categoría y hacer que su nombre sea referido, ¿no? Ya, la categoría que usted dice de riesgo en el área de deserción, establecerlo bajo un esquema de previsiones, que puede tener no solamente dinero, sino otros elementos. Claro. Y esa categoría puede ser definida como la categoría de José Ángel Patraca, ¿no? Categoría de Maslow, categoría de Patraca. Y estamos... cree una categoría y su nombre va a quedar.
Me alegro de verdad, me alegra poder aportar con el pequeño. De todos modos, Sí. si usted necesita seguir conversando, yo estoy abierto, me agradan esos temas, yo siempre le he dicho, yo estoy encerrado leyendo, pero me gustan estos temas. Cuando veo algo Muchísimas, así, me emociono, no sé si se ha dado cuenta cómo brillan mis ojos, cuando hablo de un tema que es tan sí, innovador, pues yo sé que estamos en la puerta de una nueva civilización. Temas como sí, esto de la total, interdisciplina marcan la nueva ciencia que vamos a llevar. sí, Me agradó mucho, doctor José Ángel. muchas Me gracias, agradó. doctor Villarroel. A los participantes ahí en el chat de la sesión, les dejé un enlace que se llama Registro y Riesgo Financiero. Por favor, ahí le damos clic y hay que registrarse para que les podamos hacer llegar la constancia correspondiente de esta sesión. Y pues, doctor Villarroel, nos quedamos así con, con tema para otra plática. Le agradezco muchísimo a nombre de la Con mayor universidad. gusto, doctor, me agrada mucho. De todos modos, como usted sabe, me agradan estos temas de investigación, pero yo estoy leyendo, y decía eso en la universidad, vos vas a ser docente, pues yo tengo mi doctorado. ¿Y qué haces leyendo física cuántica? Porque quiero estar preparado, no sé qué va a pasar. Y cualquier cosa que usted precise, doctor, con el mayor gusto y con el placer, igual, doctor Edgar, le agradezco mucho. Y como le repetía, todo el mérito es del doctor José Ángel. Él solo me invita y yo participo con el mayor gusto. No se preocupe. Le agradezco inmensamente. Muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Si nos acompaña todavía por ahí Eder, y si no, para dar fin a la plática. Ok. Pues bueno, pues vamos a cerrar la sesión, doctor. Nos mantenemos en comunicación con los otros proyectos que tenemos. Le agradezco. Pues nada, muchas gracias a todos los que asistieron y que pasen bonita tarde, noche. Le agradezco inmensamente. Muchas gracias. Gracias, Gracias. que pasen buena noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.